Son las 7:31 de este miércoles. Seguimos en nuestro segmento de entrevistas hoy en Primera Página. Nuestro segundo invitado de la mañana, Juan Carlos Tanús, abogado defensor de los derechos de los migrantes y también director de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela. Colombia es noticia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Colombia es noticia por lo que ocurre en nuestro país. Colombia, según algunas estimaciones, es el paso de quienes buscan mejores oportunidades en Latinoamérica. Cerca del 60%, según algunas estimaciones, de quienes están buscando oportunidades en otros países de la región pasan por la frontera con Cúcuta, pasan por la frontera con Maicao. El hecho es que esto ha traído, por supuesto, sus consecuencias para la población colombiana, para las poblaciones fronterizas, y se ha sumado la dificultad que se vive con las restricciones que otros países han impuesto al paso de venezolanos. Vimos recientemente el caso de Ecuador, que al sur de Colombia ha generado algunas situaciones también. Es una visión compleja entender que otros países buscan protegerse de la llegada de los venezolanos o regularizar ese proceso. Colombia, que es un país de tránsito, sin embargo hablamos de 1.400.000 colombianos que podrían estar en territorio colombiano, es un país de tránsito en su mayoría para quienes buscan otras oportunidades y ha sido el que más se ha preocupado por la afectación, ha sido el que en instancias internacionales más ha llamado la alerta a lo que está sucediendo, pero no ha impuesto ningún tipo de medida para poder mitigar el acceso de los venezolanos a Colombia. Bueno, Carlos, lo primero que hay que reordenar aquí tiene que ver con las cifras de migrados de origen venezolanos en Colombia. Uno, los flujos de esta población que se queda en el territorio nacional colombiano, los que salen con destino a otras latitudes, en el caso de Ecuador. Digo esto porque es sumamente importante. Uno, si es cierto que el estimado está sobre 1.400.000 venezolanos en Colombia, a eso habría que restarle los 517.000 colombianos que han retornado en los últimos 4 años al territorio nacional. ¿Cuánto nos queda? De eso, según Migración Colombia, 11.000 en promedio salen diario hacia Ecuador, con destino al sur posiblemente, y luego señalan que el 80% de la población migrada de origen venezolano en Colombia se queda en Colombia. Entonces las cifras no cuadran, ¿no? Ahora, eso que ha mostrado Carlos Holben Trujillo, el canciller colombiano, entre comillas, su bondad frente a la migración venezolana y en un reclamo, regaño a el presidente Lenín Correa, muestra el interés que tiene el gobierno colombiano de conservar su nicho económico, que hoy es la migración de venezolanos en el territorio colombiano. ¿Por qué? Porque hay un ingreso de la comunidad o de países de la comunidad internacional con destino a Colombia para atender algunas necesidades de la migración. Y el otro es que se le acaba el negocio si Colombia no asume esa postura. Y digo se le acaba el negocio porque tiene que asumir, gritar o regañar a Lenín Moreno frente al visado para el acceso de migrados venezolanos a Ecuador, toda vez que se terminaría reduciendo el flujo de una población que le interesa en términos de lo económico a Colombia, que es la población joven, 18-35 años, que es la que han capturado como mano de obra para compensar la salida de los colombianos, que en el 2018 estuvo sobre 3.700.000. Eso significa que la realidad al interior, en el tema económico en Colombia, no es la mejor, que el gobierno tiene que acudir a mantener la estructura de la migración para conservarse. Pero muestra además un enorme fracaso de Chile, del gobierno de Vizcarra, de Ecuador y de Colombia frente a Venezuela. El que Chile haya tenido que tomar medidas para restringir, igual Perú, Ecuador, y que Colombia tenga que salir a decir eso no es así, muestra el fracaso del Grupo de Lima frente al tema de la migración de nuestros hermanos venezolanos en el resto del continente. Ahora, si la migración está siendo vista como un negocio en Colombia, ¿cómo podemos interpretar, y pongo el ejemplo concreto de lo que pasó en el sur de Colombia con la implementación de esta visa en Ecuador? La autoridad de ese municipio se ha declarado en emergencia por la sobrecapacidad o el sobreuso que están teniendo los servicios médicos en esta nación. Iván Duque, en la Organización de Estados Americanos, ha dicho que Colombia puede verse sobrepasada también por la capacidad que tiene de albergar a los venezolanos en todo el tipo de servicios educativos, de salud. ¿Cómo entender que la migración es un negocio si a la vez que se está de alguna manera dando esta flexibilidad para recibir y para garantizar el paso, se sigue haciendo el llamado a la comunidad internacional? Mire, primero ratificamos que es un negocio en ambas vías. Uno, en el recaudo de apoyo cuando tú logras sensibilizar a la comunidad internacional de lo que han venido haciendo este último año el gobierno de Duque, pero el resto de los gobiernos aliados en el Grupo de Lima para eso. Dos, en lo interno, toda la problemática
interna de Lenin de marzo de 2017 para acá la ha tenido que sofocar con el tema venezolano. Igual le ocurre a Vizcarra en la realidad convulsionada que tiene hoy Perú, y en las mismas circunstancias está el subpresidente Duque en Colombia. Es decir, se utiliza la migración para captar el recurso, también lo utilizo para cubrir la crisis que tengo en lo interno en Colombia. Y los llamados no son bondadosos, los llamados son a sostener la estructura que el Grupo de Lima le ha querido vender a la comunidad internacional. No hay otro elemento. Ahora, hay que refrescar el tema de Ecuador. Es que Ecuador padece una situación sumamente preocupante. Tiene desempleo que supera 5 puntos. Perdió en el 2018 alrededor de 90.000 puestos de trabajo de profesionales. Igual circunstancia le ocurre a Perú. No hay condiciones en lo local para sostener una población, ni siquiera los nativos. Perú tiene cerca de 3.500.000 peruanos en el exilio, en el exterior. Chile todavía conserva alrededor de 800.000. Ecuador tiene por lo menos 2.300.000, y eso significaría ¿cuánto? 14 puntos de su población. Y Colombia tiene 21,30% de la población afuera. Es decir, las condiciones de estos países no son las mejores, pero como hay una diatriba frente al modelo venezolano, entonces juntan los esfuerzos de orden político para apuntar en esa vía. Pero estas diásporas no aparecen reseñadas en medios de comunicación, y de hecho lo que estamos viendo, menciona el año 2018, en Colombia 3 millones de colombianos habrían abandonado su república, pero estas cifras no las vemos en los medios de comunicación. Bueno, migración... Incluso el caso venezolano ha sido comparado con lo que ocurre al norte de África con Europa. No, pero fíjese que cuando comparan Venezuela, lo podrían comparar con Colombia. Haga el ejercicio para que se dé cuenta cómo funciona el tema de la estadística cuando las estructuras políticas direccionan el desarrollo comunicacional. Colombia tiene 7.800.000 pobladores desplazados en su interior y hoy no es referente internacional. Colombia tiene 8.800.000 víctimas del conflicto reconocidas además de 1985 para acá y no tiene despliegue internacional. Frente al tema de la migración venezolana es que hay un interés enorme de los Estados Unidos que ha conseguido acólitos en el sur del continente para desarrollar una matriz y generar procesos de implosión. Colombia, Perú, Ecuador y Chile tienen saldos migratorios negativos, es decir, es más la población que tienen afuera que la que tienen en su interior en condición de inmigrante. Eso mismo le ocurre en el ejercicio colombiano. Ahora, cuando usted revisa y apunta el caso concreto de Colombia, mire cuánto por concepto de remesa llegó en el 2018, más de 6.000 millones de dólares. Eso tiene que ver lógicamente con la salida de la población. Claro. Un país que tiene una población sobre 20% en el exterior, significa que los familiares van a recibir remesa y ahí está el saldo. Es decir, Migración Colombia te registra los vuelos, la salida y haces la sumatoria total. Y al final de cada ejercicio vas a ver cuánto ingresó por concepto de remesa. Cosa concreta con Ecuador. Este ejercicio que hizo Ecuador recientemente para implementar una visa, entre comillas, humanitaria, es además un ejercicio de las 30 y tantas visas que ofrece Ecuador a la migración, pero es un ejercicio que está acumulado por la situación interna. Los ecuatorianos están volviendo a viajar a Europa y a México, donde tienen un mínimo de condiciones para desarrollar procesos económicos. Significa que la cosa interna en lo económico y por ende en lo político camina mal en estos países. Pero si esta es la realidad, ¿cómo entender entonces que Venezuela tiene un desplazamiento? Incluso son 500.000 colombianos que han salido de Venezuela buscando oportunidades no solamente en Colombia, sino en otras naciones. ¿Cómo entender que si Venezuela está bien, la gente se está yendo a países que están mal? No, Carlos, cuando señalamos la cifra, reconocemos una cifra, no quiere decir que estamos desconociendo la realidad. Venezuela padece un bloqueo. Venezuela tiene el acoso de la estructura imperial más grande del mundo, que invierte 700.000 millones de dólares año en el aparataje militar. Y eso no es nada, digamos, no es poca cosa ese ejercicio de tener que enfrentarse a los Estados Unidos. Esta realidad conduce lógicamente a que haya niveles de empobrecimiento y con ello la migración económica colombiana que ha venido a Venezuela busca otros escenarios. Ahí está la realidad. Ahora, cuando revisa la cifra de esos 517.000 que la ha reconocido el gobierno colombiano, revise ahora cuántos de esos han retornado a Venezuela y cuántos de los que salieron este fin de semana, que es una cifra altísima para Ecuador,
son nativos colombianos que no encontraron puestos de trabajo en la geografía colombiana porque no hay condiciones. Es crisis del modelo colombiano la que está propiciando eso. El bloqueo y los colombianos que regresan a Venezuela, dos temas que vamos a conversar en la siguiente parte del espacio. 7:41 minutos. Está con nosotros Juan Carlos Tanús, defensor de los derechos humanos de los migrantes y también presidente de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela. Hacemos una pausa. Recuerden, @primera página, nuestra cuenta, la etiqueta ya disponible para ustedes. Ustedes, como siempre, con sus preguntas y sus comentarios son parte de nuestro espacio.